¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Día viernes, dentro de un fin de semana largo, y aquí estamos junto a ustedes con una historia que nuevamente se va entremezclando con esos misterios que nos gusta ir descifrando. Y para eso tenemos, como todos los viernes, a nuestro amigo el Dr. File. ¿Cómo le va, doctor? Eduardo, un gusto. Hace 28 años fue encontrado colgado con una cuerda en Talagante uno de los artistas más reconocidos en Chile durante las últimas décadas, ganador del Festival de la Canción de Viña del Mar en 1983 con el tema Alma, Corazón y Pan. Hace 28 años, los principales periódicos del país, sin una exhaustiva investigación, titularon: Gervasio se suicidó, Gervasio se mató. Desde entonces, su alma no descansa en paz. Pero quizás hoy, con su segunda autopsia y los últimos peritajes, esta historia cambie para siempre. Recuerden, amigos y amigas, muchas veces la justicia humana tarda, pero llega. Y si no llega, también está el gran misterio de la justicia divina. Nos preparamos entonces para ir descifrando la historia de Gervasio. Y como decimos siempre, cada noche de viernes, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Se aproxima un peritaje clave que podría esclarecer la muerte de un personaje emblemático de la cultura popular chilena. Un minucioso examen que podría dar respuesta a la pregunta que todo Chile se hace desde hace casi 3 décadas. ¿Cómo murió el cantante Gervasio? ¿Fue un suicidio o un asesinato? José Gervasio Viera Rodríguez, un uruguayo de mirada tranquila e infancia dura, se nacionalizó chileno luego de emigrar a Santiago en 1967. Su primera aparición en televisión fue ese mismo año en el programa Sábados Gigantes de Don Francisco. Esa sola aparición le valdría el cariño del público chileno y lo catapultaría a la fama con canciones como La Mujer Esdrújula y La Azafata me mira. Pero no todo fue éxitos en su vida. La fama y la vida musical habrían convivido con una realidad violenta y llena de polémicas. En 1984, Gervasio habría sido acusado de intento de violación por una joven de 20 años, delito del que habría sido acusado por lo menos 2 veces más y de las que siempre se libró por falta de pruebas. En 1990 habría sido acusado nuevamente, esta vez por abuso sexual. Debido a este caso, debió permanecer durante 52 días en la penitenciaría de Santiago, de la que eventualmente salió en libertad bajo fianza. Durante esta estadía, habría sido sometido a un examen psicológico por el calibre de la acusación, examen que habría revelado rasgos anómalos en su personalidad. Pocos días después de salir libre, Gervasio debía enfrentar a la joven que lo acusaba en la corte, pero nunca llegaría al tribunal. 2 días antes de esa fecha, sería encontrado muerto. Su cuerpo inerte colgaba de la viga de una casa desocupada en Talagante. En principio, el asunto parecía obvio. Se trataría de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, la hermana del cantante, Blanca Viera, nunca creyó en esta versión y logró que se iniciara una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo o no participación de terceras personas. Según el investigador Jaime Brieva, las características científicas comprobadas de un ahorcamiento no se cumplían en el caso de Gervasio. En 2015 se acusó a 2 exagentes de la CNI por su presunto asesinato. Esto porque hablaba abiertamente contra la dictadura, pese a que no era un activista directo. Se rumorea también que salía con la hija de un alto funcionario de la PDI que habría querido darle una lección. Lo cierto es que el misterio, que por estos días cumplió 28 años, se resolvería en los primeros días de noviembre.
Y por fin tendríamos respuesta a esa pregunta que desde 1990 ronda la cabeza de los chilenos. ¿Qué pasó realmente con Gervasio? ¿Fue acaso un suicidio o un asesinato por motivos poco claros? Hoy, en Mentiras Verdaderas, la misteriosa muerte del cantante Gervasio en la voz de Dr. File. La muerte de Gervasio, el 28 de octubre de 1990, es uno de los misterios que más duele, yo creo, para todos los chilenos y particularmente para aquellos que se desenvuelven en el ambiente artístico. Había una tal cantidad de informaciones erradas, equivocadas, antojadizas sobre este episodio que es prudente a 28 años empezar a recordar esa historia. Sabemos que en los próximos días va a haber novedades en el caso, por lo tanto es bueno también ir refrescando la memoria sobre la vida de este hombre. Sus restos descansan en el cementerio Parque del Sendero de Maipú, pero podríamos decir, Dr. File, que el verdadero Gervasio es lo que se conoce hoy en día como un alma errante buscando justicia. Eduardo, hay suficientes testimonios que dicen que allá en Talagante, particularmente en el predio de la familia Cordero, hay personas que han visto vagar el fantasma de Gervasio. Son testimonios claros, particularmente de Elizabeth Cisternas y también Silvia Cordero, la dueña del predio, señala, ella dijo, 3 veces al año Gervasio se aparece. Elizabeth Cisternas dice que lo vio en un momento dado cerca del lugar. Después de la muerte de Gervasio, ese lugar, esa casa donde fue encontrado, prácticamente en realidad se transformó, aquí estamos viendo algunos registros, se transformó en un pequeño lugar de veneración popular. Muchos jardineros cuentan que le dejan cigarrillos, porque acuérdate que Gervasio era un fumador empedernido. Le dejan cigarrillos, les dejan otros objetos y supuestamente Gervasio hace algunos favores. Por lo tanto, ojo, se dan 2 fenómenos aquí. Que todo esto de esta alma en pena sea una proyección de la cultura popular debido a lo poderoso que fue la presencia de Gervasio en el país. Y la otra explicación es posible que realmente esté vagando por ahí. Lo cierto, que es donde nos vamos a meter hoy día, su caso judicial está inconcluso y es posible que hoy día la historia cambie. Vamos a conocer detalles de la vida de Gervasio, porque tuvo una infancia particularmente complicada, pero ahora que estamos viendo estas imágenes que son antiguas, porque esa edificación donde fue encontrado el cuerpo de Gervasio convenientemente desapareció poco tiempo después, un sitio de un crimen que fue borrado y devastado. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, en ese mismo lugar, haciendo un reportaje para otro canal, conociendo el sitio y reconstruyendo las últimas horas de Gervasio. Lo que dijeron los testigos presenciales, dónde había ido, al restaurante que había ido, dónde había pasado a comprar cigarrillos. Y cuando estábamos ahí, en ese rincón, que insisto, hoy en día no tiene ese nivel de construcción que usted ve en la imagen, aparece un señor con una mujer. No era matrimonio, después supe eso. Venían caminando. Esa es una avenida muy transitada y constantemente pasan camiones. De hecho, a nosotros nos costó mucho hacer el enganche de fuera por el sonido de los camiones que pasaban muy fuerte por ahí. Y estos señores venían muy tranquilos, muy calmos. Yo los vi venir a la distancia, pensé que iban de largo, pero se detuvieron ahí. Sin decir nada, ellos pararon ahí y comenzaron a orar. Me llamó la atención, no los interrumpí. Cuando ya terminaron y empezaron a seguir, me saludaron. Yo los saludé, empecé a hablar con ellos. Y les pregunté qué habían hecho. Entonces como que se miraron, ahí supe después que eran hermanos, y decían que ellos trataban de orarle porque le había hecho un favor. No me dijeron qué favor, no me dijeron más detalles, pero que trataban, me dijo, de rezarle al finadito, de vez en cuando, porque este camino
les permitía ir desde donde ellos vivían, como hermanos que son, hasta un campo un poco más allá donde al menos uno de ellos trabajaba. Me llamó mucho la atención. Yo no sabía hasta ese entonces que se había convertido el lugar de la muerte de Gervasio en un sitio de peregrinación o en estas animitas populares a la que la gente le empieza a rendir honores. Así es. Gervasio tuvo una vida marcada por el infortunio, coronado por este trágico acontecimiento, pero si uno se remonta a la infancia, Eduardo, en Uruguay, recordemos que nació en Uruguay el 27 de febrero de 1948, y ojo, su abuelo millonario era, pero no reconoció al padre de Gervasio, no lo reconoció. En consecuencia, Gervasio, de alguna forma, y también, por cierto, el abuelo abandonó a la misma abuela de Gervasio. No reconoció al padre, abandonó a la abuela. Y, por cierto, nació en una familia bastante necesitada, de escasos recursos. Y según la biografía de Gervasio, fue puesto en un internado a corta edad. A los 2 años ya estaba en un internado Gervasio. Y según las declaraciones, mira lo que dice, estos son palabras de Gervasio que uno las guarda en este recorrido de su vida. Mi mamá no tenía plata para mantenernos y nos pone en la Casa Nacional. Allí había niños de todo tipo, incluso delincuentes. Por lo tanto, este primer episodio marcó muy fuerte lo que va a ser esta venida al mundo de Gervasio. Sus padres también se separaron en un primer momento. Está durante unos años en este internado. Los padres se vuelven a unir y él, con su hermano, que estaban en el internado, por cierto, vuelven a la casa de sus padres y comienzan a vivir una infancia muy dura, sobre todo por lo que significa vivir sin recursos económicos. Un maltrato físico, además. Así es. Abandonando la escuela a temprana edad. Así es. Fíjate tú que Gervasio, ya a la edad de 6 años, incluso un poquito después, los papás lo obligaron a ir a trabajar a la calle. Tenía que vender cosas, caramelos, lo que sea, pero tenía que llegar con alguna plata al final del día. Por lo tanto, ya a los 6 años dejó la escuela, no estudió Gervasio y recibía constantes golpes y golpizas por parte del padre, según se narra y según se cuenta. Aquí en este libro oportuno y muy bueno también sobre el caso de Gervasio, ¿Quién más que tú?, de César Parra, un investigador que es una de nuestras fuentes también para ir poniendo todos los antecedentes hoy día en la mesa. Autor chileno, por lo demás. Por cierto, dice, recopilando una declaración también de Gervasio: mi papá me pegaba cada vez que quería. También me obligaba a arrodillarme por horas en el suelo sobre sal gruesa. Cuando me levantaba, el castigo tenía que sacarme con pinzas la sal de las rodillas. En consecuencia, Gervasio, desde los 6 años, va a comenzar a recibir un maltrato de su padre, pero también su madre nunca lo defendió. La madre de Gervasio fue bastante indiferente ante el trato que tenía el padre de Gervasio con él. Sin embargo, esto de tener que salir a las calles desde temprana edad, según las historias, le permitió forjarse un carácter fuerte. Se dio cuenta que no iba a ser vencido por ese destino tan fácilmente. Y también, detalle muy importante, como lo vamos a ver después, cuando revisemos la segunda autopsia, digamos, Gervasio aprendió a defenderse muy bien. En las calles uno tiene que agarrarse a combo muchas veces. Y Gervasio salió bien parado de esos primeros años de la vida. Quienes lo conocieron siempre señalaban
eso de Gervasio, que era una persona que no se dejaba milanar, parado en la hilacha, como podríamos decir en buen chileno, y bueno para los combos, que en más de alguna oportunidad lo demostró. No necesariamente que fuera una persona violenta en su trato, pero si lo buscaban lo iban a encontrar. Y ese perfil construido en hogares, hágase usted una idea de lo que podría ser el Sename, rodeado de estos niños donde había de todo, como muy bien señalaba la biografía, sin duda lo fueron construyendo de esa manera. Es muy importante este dato, porque algunas de las tesis plantean prácticamente como un gesto de cobardía su supuesta ahorcamiento. Cuestión que ha sido descartada, lo vamos a ver con detalle. Sí. Pero para una persona con ese nivel de temple, construido a sí mismo, que salió desde lo más bajo para llegar a través de la música, carrera que hizo principalmente en nuestro país, es difícil de creer. De hecho, las calles de Montevideo, Uruguay, se transformaron prácticamente en un refugio del propio hogar de Gervasio. Sin embargo, Gervasio no guardó rencor con su padre. Incluso más de alguna canción le habrá dedicado algunos versos. Sin embargo, con su madre, él tuvo un distanciamiento muy grande. Así se forjaron los primeros años de Gervasio sobre este abuso y crueldad también de su padre. Pero sucede que a los 15 años ocurre un acontecimiento bastante significativo, porque Gervasio trabajaba de junior en una oficina y tomó la guitarra por primera vez y cantó por primera vez con la guitarra a los 15 años y nunca más se separó de la guitarra. Y fue allá en Montevideo, a partir de este acontecimiento, 15 años, 16, 17, que la música lo va a ir sacando de la pobreza donde estaba y va a mostrar lo que en realidad siempre fue y es hasta el día de hoy, un gran cantante, un gran artista con muchas virtudes musicales, a tal grado que logró, comenzar a codearse con la gente más, digamos, de las mejor ubicadas de Uruguay. Y ahí por 1968, con un tema que se llamaba La Azafata, con 18 años de edad, toma camino rumbo a Chile y es primera vez que pisa Chile en 1968, es decir, hace 49 años prácticamente. Ahí estamos escuchando un poquito La Azafata. Esta canción le significó, abrirse camino acá en Santiago, pero ojo, no le fue fácil. Según se cuenta, cuando llega con esta ya música que estaba pegando y otras canciones que estaban pegando, llegó a Santiago y la vida fue bastante dura. Se cuenta que incluso en más de alguna ocasión tuvo que dormir en la Plaza de Armas, ahí tirado en alguna parte, durmiendo Gervasio en la misma calle, hasta que conoció a Ricardo García, que tenía un programa musical que se llamaba Discomanía, y gracias a esa amistad con Ricardo García, se fue a vivir con él y comenzó prácticamente su primer gran boom musical en nuestro país. Se hizo rápidamente muy conocido en aquel tiempo, arrasó su música con este apoyo de este gran comunicador, recorrió el país, filmó películas, viajó a Europa cuando recién tenía 20 años. Digamos también que durante un breve lapso viajó a Argentina, se hizo parte del grupo de Los Náufragos, pero como decíamos, gran parte de su carrera la desarrolló acá. Una carrera que no estuvo exenta de polémicas, de amoríos, de eso y más. Seguimos conversando junto a Dr. File esta noche de viernes. Es la historia de Gervasio en Mentiras Verdaderas.
Ya estamos de regreso junto a ustedes esta noche de viernes. Espero que usted esté disfrutando a lo mejor de un descanso más que merecido en estos 4 días libres que hay, pero nosotros estamos acá y le queremos acompañar donde quiera que esté. Estamos recordando hoy a 28 años de su muerte. ¿Cómo pasa el tiempo? 28 años ya de la muerte de Gervasio, el cantante uruguayo que triunfó en nuestro país, que nació bajo el nombre de José Gervasio Viera Rodríguez en Cerro Largo, Uruguay, un 27 de febrero de 1948 y muriera un 28 de octubre de 1990 en Talagante. Al comienzo se habló de un suicidio por ahorcamiento. Todo ha indicado que ese suicidio no fue tal y que Gervasio fue asesinado. Es parte de lo que se ha tenido que investigar durante tantos años. Su familia, su hermana por lo menos en alguna oportunidad me dijo a mí en una entrevista que ella sabía que lo había matado, que Gervasio los conocía. Pero no nos adelantemos en la historia. Estamos recordando parte de cómo fue la infancia de Gervasio. Esta infancia dura, en centro de acogida de menores, con un padre castigador, distanciado a su madre, con un abuelo que no los reconoce y no les permite tener mejor condición y calidad de vida, considerando que el abuelo de Gervasio era un hombre de recursos. Así es. Y mira, estábamos en Chile. En Chile ya 1968, 69, 70, con un éxito, su primer éxito acá con La Azafata, reconocido. Sin embargo, cuentan desde aquel tiempo, textualmente, que a pesar de todo, algo nublaba la vida de Gervasio. Por eso quizá esta alma que significa este gran cantante es un alma que fue marcada por el infortunio, porque decían que ya en aquel tiempo, con 20 años, era una persona bastante solitaria, a pesar de esta fama que se tenía. Tú sabes que muchas veces muchas personas muy conocidas son bastante solos, sí, pues, y terminan, bueno, qué decir de grandes artistas que terminan bastante abandonados a pesar de las masas que los rodean. Es un sino muchas veces de grandes artistas, la popularidad, los amigos, entre comillas, que aparecen en medio del éxito, pero que cuando se apagan las luces, cuando se apaga el micrófono, cuando se apagan las cámaras, es la soledad lo que prima. Y hay gente que no está preparada para enfrentar ese momento de soledad. Así terminó Michael Jackson, por cierto, bastante abandonado, bastante solitario. Por lo tanto, este rasgo también fue al menos distinguido a los 20 años de Gervasio. Pues bien, en 1970, él, después de este éxito acá en Chile, decide viajar a Argentina y proyectarse allá con una canción que se llama Chiquilina. A ver si nuestro musicalizador la tiene por ahí. Cuando tenía 20 años, ¿ya? Pero ahí conoció, por cierto, a una mujer muy hermosa que se llama Laura del Oro, y también muy bien ubicada. Con ella se casó y tuvo una hija que se llamó Laura, pero este matrimonio significó que Gervasio se alejó de la música y estuvo trabajando en oficinas, etc. Al poco tiempo Gervasio vuelve a la música, pero aquí se da un detalle importante también en este destino de Gervasio, que es una declaración precisamente a partir de una entrevista que se le realizó a Laura del Oro, que dice lo siguiente: ella reconoce que lo quería mucho, pero que sabía que permanecer con Gervasio era prepararse para un martirio de continuas infidelidades. Incluso hay algunas declaraciones que lo califican como un mujeriego incorregible. Y por cierto, vamos a ir viendo oportunamente, en 1979 también llega un testimonio de una chilena que se llamaba Kelly y dice, de 23 años, ojo amigos, en el momento en que se iban retirando, Gervasio se alejó con Kelly, la introdujo al pórtico de una casa
y empezó a besarla. Y en las palabras de la chilena, a manosearla. Era medianoche en la capital argentina cuando Kelly se dio cuenta que Gervasio había eyaculado sobre su ropa. La chilena corrió asqueada hacia el taxi donde la esperaban sus amigas, que estaban expectantes. Este rasgo es un rasgo sumamente delicado y sumamente polémico del carácter de Gervasio, pero que sea lo que sea, es parte de la historia que estamos reconstruyendo y de este, bueno, de este destino más o menos incierto que tuvo en este aspecto de su vida Gervasio, ¿ya? Ahora, pasa un tiempo allá, vuelve a la música, tiene nuevas relaciones, tiene, por cierto, a otro hijo, Leandro, y Gervasio decide regresar en 1982 a Chile, que bueno, que tú sabes que Chile para muchos artistas es quizá la catapulta para su fama posterior. Muchos han pasado por el Festival de Viña y nos agradecen hasta el día de hoy lo que el pueblo chileno ha hecho por ellos en estos reconocimientos. Pero recordemos una cosa, 1982, el contexto de la época donde regresa y en el momento en que regresa Gervasio. Estamos en pleno régimen militar, dictadura, como le quieran llamar. A mí, ¿ya? Quizás en los años más complejos, además, por la creciente... por el creciente hastío de la gente, de las movilizaciones que habían, de la forma en que se empezó a perder de alguna manera un poco el miedo a protestar en las calles. Y esto es muy relevante porque a veces cuando uno ve lo que hizo Gervasio, es verdad que, pero como que siento que no observó muy bien, quizá, o no supo leer claramente en el contexto donde se metía. Recordemos el destino que sufrió Víctor Jara, que por cantar terminó muerto ahí en el Estadio Chile, actual Víctor Jara. Le remataron, yo me leí el expediente de Víctor Jara, le remataron las manos para que no cantara más, decenas de balazos en las manos por cantar. Aquí estamos viendo, entonces, claro, se cayó, se silenció a este cantante del pueblo, cantante de la justicia social, mira, y a un chileno. Por lo tanto, uno tenía que saber lo que estaba haciendo, las persecuciones que habían contra el arte, los detenidos desaparecidos de 1982. Recordemos también que eran épocas de todos los Chicago Boys imponiendo todas las políticas de shock. Recordemos también las persecuciones contra intelectuales. Recordemos contra todos los que tenían un corazoncito rojo. Oye, era una guerra, señalaban las autoridades en ese minuto, contra el comunismo y contra el pensamiento de izquierda, y Gervasio era un hombre de izquierda. Así es. Entonces eso es muy importante porque el contexto va de alguna forma a determinar lo que va a ser, bueno, los últimos días y las últimas horas de Gervasio. Pues bien, llegó a Chile en ese ambiente, en ese escenario, con Pinochet en el poder y la Junta de Gobierno, también mandando en el país con muchos decretos ley. Eran periodos de los decretos leyes. No había Congreso. No había Congreso. Y aquí vino Gervasio a buscar gloria. Así es. Y la encontró, por cierto. Porque ese mismo año, 1982, en las grandes inundaciones que hubo en aquel momento dado, en la campaña Chile Ayuda a Chile, conoció a una de las modelos más bellas que ha tenido el país, que es Mónica Aguirre. Y parece que la relación fue fulminante, el amor inmediato. Se cuenta que al poco tiempo ya estaban viviendo juntos. Y esta mujer que estamos viendo en pantalla fue quizá una de las más grandes inspiraciones para Gervasio, para todo lo que es su corazón artístico.
Ella de 18 años, él de 34 años, se enamoraron y gracias a esta mujer, según se narra también, bueno, lo inspiró para participar en el Festival de la Canción de 1983 con la canción Alma, Corazón y Pan, representando a Uruguay. Estamos escuchando. Ahí lo estamos escuchando. Con la que ganó el festival, justamente. Y ganó el festival. Y estamos viendo imágenes de esa participación. Además, en un festival emblemático por la escenografía que tuvo, que es recordada hasta el día de hoy. Escuchemos. Representada en tierra, mar y cielo, dispuso que la vida hay que vivir. Yo me acuerdo perfectamente. Destinando en Moisés los mandamientos. Alma, corazón y pan. Ambrose se fue a la guerra y ya no vuelve más. Alma, corazón y pan. Estoy comprometido con la humanidad. Yo recuerdo haber escuchado años después gente que analizaba la letra de esta canción buscando la quinta pata al gato y señalaban que la canción, la letra, habría molestado a algunos de los jerarcas de aquel entonces porque sentían, esto lo dijeron años después, sentían que lo que decía la letra de la canción era una bofetada a la dictadura. Pero bueno. Mira, ahí, bueno, esta actuación y haber ganado el Festival de la Canción lo catapultó y lo hizo al menos internacionalmente conocido y muy querido en nuestro país, pero al mismo tiempo, de alguna forma, emblema de la dictadura y del arte en la dictadura. Lo empieza a poner en el radar, quizás a través de sus ideas y de sus canciones. Tenemos imágenes de lo que fue la premiación de aquel año 1982, cuando Gervasio se alza como el gran ganador. En la ciudad Jardín, a través de todo el país, Televisión Nacional de Chile y el núcleo de emisoras Portales, saluda la canción triunfadora este año. País Uruguay. Alma, corazón y pan, del autor e intérprete Gervasio. Invitamos a este escenario a la señora alcaldesa de Viña del Mar, Eugenia Gavino, quien hará entrega de los escritores al primer premio y la gaviota como autora e intérprete de esta canción. Fíjese que sin representar a Chile, la ovación que se lleva por parte del público, porque fue él, a través del carisma que tenía, la historia, un hombre que se construye a sí mismo, fue un hombre que se quedó en el corazón de la gente. Por supuesto. La gente lo ovacionó, pese a no ser chileno, lo ovacionó por el triunfo. Y este acontecimiento es tan importante porque cuando nosotros hablamos de Gervasio, estamos hablando en realidad de un problema del alma nacional. Acuérdate que en aquel entonces, sea lo que sea, pero la competencia internacional era muy importante del festival. Y Gervasio cantó, se ganó. Y aquí comienza, bueno, las especulaciones, pero al mismo tiempo ciertas cosas que uno las tiene que ir acentuando, porque de alguna forma se hace, queriéndolo o no, emblema de lo que es la canción en momentos dictatoriales o de régimen. Y gracias a esto se hizo conocido, logró muchísimos triunfos, comenzó a ser llamado por diferentes canales de televisión, tuvo conciertos, estuvo bien pagado y también, recordémoslo, comenzó a tener vinculaciones desde ese mismo momento con muchas personas vinculadas al régimen militar. Hay una serie de dudas que rondan la historia de Gervasio y que tienen que ver justamente con eso. ¿Participaba Gervasio activamente en reuniones secretas para ver de qué manera se podía vencer a la dictadura militar de Pinochet? Amigos y amigas, uno tiene que decir sobre esta pregunta que primero Gervasio no era un político, era un cantante. Y así hay que reconocerlo. Pero al mismo tiempo
según se sabe, él comenzó a participar de algunas reuniones semiclandestinas críticas al régimen de Pinochet. Pero no hay que calificarlo como un político, porque no lo fue nunca y tampoco le interesó mucho. En términos de militancia. Efectivamente, efectivamente. Es decir, uno no puede decir que todo lo que hacía Gervasio era así. Pero como, ojo, todos los artistas, bueno, el grueso de los grandes artistas que había en aquel tiempo, que no habían sido exiliados, bueno, tú sabes que eran de la parte del no que del sí, pues. Claro. Algo... De hecho, él aparece en la franja del no. Pero los artistas, en general, al presentar su obra, están haciendo un planteamiento político. Claro, no es político partidista, no militó, pero evidentemente él tenía una opinión, una concepción, una mirada sobre el momento político chileno que empezó a, sin duda, a moverle el canasto y a molestar a algunos. Por supuesto que sí, porque va conviviendo mientras, ojo, en lo público también es reconocido, se va vinculando con muchas personas de derecha extrema, vinculadas al régimen militar, porque bueno, porque era famoso y porque ganó el Festival de la Canción. Paralelamente se cuenta que se juntaban por ahí, por ejemplo, en el Café del Cerro, con otros artistas bohemios, críticos del sistema, evidentemente. Bueno, en reuniones, evidentemente, que son las reuniones que fueron marcando después, bueno, el sí y el no, los cacerolazos posteriores y la crítica al sistema de Pinochet. Ahora, desde ese minuto en que ganó en 1983 el festival, comenzó a ser inmediatamente seguido por los órganos, sobre todo de investigaciones y del gobierno de la época. ¿Por qué? Porque Gervasio movía masas, pues. Imagínate todo el cariño de la gente. Entonces, se cuenta que en esta imagen pública y por sus conocimientos y contactos, muchas personas del régimen le habrían, digamos, conminado a que apoyara a Pinochet. Que apoyara a Pinochet, que legitimara de alguna forma lo que estaba haciendo el régimen. Pero Gervasio, evidentemente, no participó de esa vertiente ideológica, cosa que le va a ir significando, según las mismas declaraciones de él, persecuciones. Y, por cierto, la primera denuncia de violación que le cayó el 23 de mayo de 1984. Imagínate las presiones que puede tener un artista, es decir, cantante, emblema de esta música del régimen. Acuerda que en aquellos festivales iba el mismo Pinochet y la gente se paraba todo el festival y lo aplaudía cuando entraba. Y el ganador fue Gervasio. Entonces recibió presiones para que participara y apoyara al general Augusto Pinochet. Pero, como aparentemente dijo que no, irrumpe la primera acusación de violación. Y aquí, mira, yo quiero ser bastante claro, al menos con todos los antecedentes que uno tiene. No solamente me he leído gran parte del expediente, sino que también uno tiene que mencionar al mismo César Parra, a Carlos López, un periodista muy importante que investigó sobre esto, y a muchos otros. Muchos ponen las manos al fuego con que Gervasio era prácticamente una santa paloma respecto de estas denuncias de acoso sexual. Yo no pongo las manos al fuego en este ámbito de su vida. Otra cosa va a ser la muerte de él. Digamos que esta que tú dices es la primera acusación de Gervasio en Chile del año 1984, porque 3 años después vendría una segunda. No es lo mismo que lo que relatabas anteriormente de esta chica que señalaba que Gervasio la toma en un pórtico
la besa y termina eyaculando sobre su ropa. Eso es otro episodio. Porque es importante aclarar, porque por ahí a veces se han confundido los casos. Esta acusación del 84 no tiene nada que ver con la otra. Del 79. Y que había ocurrido en Argentina. Así es. Con una chilena, pero en Argentina. Así es. Y que de alguna manera genera un perfil, junto con las declaraciones de su ex esposa, con la que tuvo su primera hija, con Laura, de que él era un mujeriego. Luego en la Argentina se vuelve a casar, tiene su segundo hijo, Leandro. Y ya en Chile, acá estando con Mónica, es que se empiezan a conocer estas otras acusaciones, esta del 84 y posteriormente la del 87. Sí, ahora... Causaron por lo demás mucho revuelo en su momento en el medio artístico. Gran conmoción en el medio artístico y nacional cuando es acusado y esta acusación con una niña de 20 años de violación cayó en el cuarto juzgado del crimen, pero finalmente fue desestimada. Según se narra en el expediente, la habría subido a la fuerza a un furgón rojo y la llevó a un sitio eriazo en Huérfanos con Almirante Barroso. Fue careado, la reconoció, pero no hubo pruebas para poder incriminarlo, por lo tanto fue sobreseída esta primera denuncia y causa. Sin embargo, y aquí está el punto que uno tiene que también hacer hincapié, Gervasio denunció en aquella ocasión persecución política en su contra. Y aquí las cosas se van a tener que ir poniendo un poquito más delicadas aún, porque, mira, uno no puede sacar esta arista del tema. La persecución política, como te decía, si persiguieron y mataron a Víctor Jara, a un uruguayo extranjero mira, había en aquel tiempo un sector muy durísimo, muy duro respecto de las persecuciones. Estamos en plena... Mira, habían sicarios, asesinos del Estado gobernando el país. Así de simple. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, denuncia persecución. Sin embargo, va a salir sobreseído el caso. Recordemos que había tenido con Mónica Aguirre ya 4 hijas, Yanara, Nahuel, Millaray y Lincoyán. Sin embargo, va a pasar un par de años. Ojo, que entre 1984 y el segundo caso de acusación, Gervasio no perdió fama, no perdió trabajo, lo seguían llamando, los medios de comunicación lo apoyaban, por lo tanto, seguía disfrutando de la gloria a pesar de esta conmoción que causó esta denuncia de violación. Pero inmediatamente llega una segunda denuncia de violación de una asesora del hogar de 25 años, que según cuenta el mismo modus operandi. Gervasio en su auto iba andando por ahí en campo de deportes con Ira Rázábal, aceptó subirla aceptó la mujer subirse al auto y habría abusado también de ella. ¿Qué es cierto que en esta segunda acusación, tiempo después, ya quizás con Gervasio muerto, habría reconocido un fiscal, un juez, que la segunda acusación habría sido pagada por efectivos políticos de nuestro país? En aquellos tiempos apareció en escena el juez Lientur Escobar. Y según sus propias declaraciones, él no encontró mayor evidencia en contra de Gervasio debido a estas acusaciones, pero sí revelaría que fue presionado por carabineros y por la policía de investigaciones para inculpar a Gervasio, y también de sus declaraciones se desprende que algunas de estas mujeres que lo habrían involucrado en estas acusaciones
habrían sido pagadas, sobornadas para bajarle la fama, destruirlo públicamente. ¿Podríamos agregar lo que fue la declaración con comillas en aquel entonces? Lo dijo el juez Lientura Escobar, consta, comillas, la supuesta víctima dijo: me confesó que Renovación Nacional le había pagado una determinada cantidad de plata para involucrarlo. Cerramos comillas. Lo dijo Lientura Escobar, el juez que investigó el caso. Así es. Y eso está escrito en muchísimas biografías. Ahora, Eduardo, uno tiene que hacer la distinción entre la segunda acusación de 1987 y la tercera acusación de 1988, donde apareció Lientura Escobar. Ahora, en la segunda acusación, su esposa Mónica Aguirre declara que siempre lo defendió y declaró que él era bastante casero. Sin embargo, en la segunda acusación también fue sobreseído, y la tercera acusación, que era la de Lientura Escobar, del año 88. Ojo, justo en pocos momentos antes del plebiscito de ese año, entre el sí y el no. Entonces, muchos, y aquí vienen, bueno, entre especulaciones y deducciones, y también otros que dicen que, bueno, manifiestan estas cosas. La tercera acusación habla de una mujer de 27 años en Maipú, que se habría subido a su auto en aquel entonces, creo que era un Toyota, la trató de besar y zafó. Pero como tú decías, también dice Lientura Escobar: me llamó la atención la parafernalia e insistencia de carabineros e investigaciones para imputar las cosas contra Gervasio, ¿ya? Sea lo que sea, en esa tercera, salió también de alguna forma sobreseído, no se le lograron probar ningún tipo de caso concreto. Está lo mismo que tú dijiste, pero también se cuenta que Gervasio parece que se había, mira, quizá nunca lo vamos a saber con mucha claridad, pero quizá haya abusado de una hija de uno de los dirigentes de la Policía de Investigaciones de aquel entonces, cosa que habría significado la persecución contra Gervasio debido a uno de estos abusos. Esta tercera acusación, supuestos abusos. Claro, supuesto abuso. Esta tercera acusación es del 28 de septiembre del año 1988, 2 años y un mes antes de la muerte, 28 de octubre del año 90. Y claro, una de las tesis que se empezaron a levantar es que efectivamente estas acusaciones, que no fueron probadas, serían las que acarrearon de alguna manera que paralelamente alguien determinara sentencia de muerte para Gervasio, y eso habría ocurrido de tal manera. Pero hablábamos de esta faceta política de Gervasio, ¿no? Y que sin ser un político partidista, la gente que lo conocía sabía que él tenía un pensamiento de izquierda, el cual se empieza a ver reflejado cuando ya en Chile se conoce el triunfo del no, con su participación muy comentada, por supuesto, en un acto masivo de celebración del triunfo del no. Y en ese acto masivo participaron, bueno, muchos artistas. Yo recuerdo a UPA también, y Yapu, y cuántos otros, allá por General Velázquez. No, Carlos Valdoino con Panamericana. Efectivamente, Carlos Valdoino con Panamericana. Celebraron el triunfo del no y participó. Pero ojo, antes del triunfo del no, o quizá el triunfo del no, pudo haber significado la sentencia de muerte para Gervasio, porque se sabe que habría sido, como te decía hace unos minutos atrás, bueno, llamado, conminado a apoyar el sí
y Gervasio dijo que no. Recuerda que no ganó por mucho el no tampoco. Por lo tanto, quizá, si hubiese Gervasio apoyado al sí, las cosas serían de otro color hoy día. Solo una precisión, que hablamos de un masivo festejo del triunfo. No, esto fue el cierre de campaña, de la campaña por el no, ese acto multitudinario, ese histórico, lo que ocurrió ahí en ese sector de Carlos Valdovinos con la Panamericana el 1 de octubre de 1988, 4 días antes del fin de la dictadura en términos reales, con el plebiscito que determinó que la opción no ganara. Ese es el contexto en el cual estamos hablando de la participación de Gervasio en ese acto. Eduardo, y por cierto, tenemos una declaración de Peter Rock que habla sobre estas acusaciones, supuestas acusaciones de abuso de Gervasio. Vale la pena escucharlo porque, bueno, esta parte de su historia va a quedar en la duda para muchos, pero escuchemos lo que dice Peter Rock sobre estas acusaciones. ¿Quién crees tú pudo haber estado involucrado en la muerte del artista? Todos sabemos que él tenía tendencia política. Claro. Pero más allá no sabemos. De él no sé nada. Conocía a su hermana, a su hijo, no sé. Recordemos también las acusaciones de abuso, de violación que tuvo que enfrentar Gervasio en vida y donde varias de ellas fueron abortadas porque no habían pruebas suficientes. Mentira, no, yo nunca creí eso, nunca. Tú en la época sentías que era todo un tongo, Ya, que era un montaje. Obvio. Como en Estados Unidos, en todos lados. Ahí escuchábamos la declaración en este programa de el hoy fallecido también cantante Peter Rock. Recordemos que Peter Rock tenía una esclerosis lateral amiotrófica, por eso la dificultad que tenía en ese momento de la entrevista para hablar, pero él había señalado en entrevistas que él dudaba mucho de que la muerte de Gervasio fuera un suicidio, como se dijo primeramente, que no habían pruebas. Y recordemos que también Peter Rock en algún minuto participa en un programa de Canal 13 donde Carmen Cancino, medium, supuestamente lo contacta con el alma de Gervasio, una sección del matinal de aquel entonces que se llamaba Almas en Pena, lo que también provocó un remesón muy fuerte en aquel entonces, que fue considerado que era muy inoportuno que se hiciera algo de esta naturaleza. Ahora, en la segunda y tercera acusación también, Gervasio denuncia persecución política. Ahora, tenemos también respecto de este asunto una declaración de Checho Irane sobre este mismo aspecto. Escuchémosla porque es parte del contexto, bueno, de la época, con estas figuras que han también escrito esta parte de nuestra historia artística. Yo lo vi a Gervasio muy angustiado con estas demandas, porque en esa época sí estábamos cercanos. Lo vi muy angustiado con esto. Él siempre me dijo que era inocente, me rejuró que era inocente porque yo le dije a él, pero Gervasio, alguna vez que en el auto no paraste, agarraste una mina porque creí que era artista y que te iba a resultar fácil, y que después ya sintieron que había sido una especie de violación, y tengo que ser súper honesto, él siempre me lo negó, siempre me dijo, no tengo nada que ver con esto. La declaración de Checho Irane adquiere relevancia considerando que Gervasio, a quien vemos en la imagen, actuaba en un local que se llamaba Romeo, de propiedad de Checho Irane, que era uno de los que mantenía viva la bohemia en aquel entonces, pero un local al cual llegaba mucha gente vinculada con la dictadura. Así es. Y en el libro César Parra, y por eso Gervasio, Checho Irane hablaba en ese momento con molestia, porque dice que de alguna manera lo vinculan. Y dice que cómo podría alguien vincularlo a través del libro ¿Quién más que tú? Si él era amigo de Gervasio y le dolió la muerte de Gervasio, lo mismo que le dolió a gran parte del país. El comienzo de la caída de Gervasio va a ser la cuarta acusación de violación en su contra, que ocurrió en marzo de 1990 y que habría involucrado a una niña de 18 años en el 18 juzgado del crimen. ¿Por qué?
porque la jueza, que se llamaba Berta Rodríguez, el 9 de marzo de 1990, lo declaró como presunto autor de violación, es decir, ya nos zafó de esta. Y, por eso digo, es muy posible que, bueno, que el régimen también se haya puesto mucho más férreo contra Gervasio. La parte demandante evidentemente pidió, ojo, 20 años de cárcel para Gervasio y 30 millones de pesos en indemnización. De la época, 1990. Así es. Y esto provocó en Gervasio, mira, provocó que Gervasio en este momento ya no comenzó a conseguir muy buen trabajo. Los medios de comunicación, muchos periódicos lo comenzaron a criticar. Él decía que había personas que lo perseguían, que estaban detrás de él constantemente. Incluso Mónica Aguirre, su mujer, dice que recibió una llamada y textualmente le dijo esa llamada anónima: dile a ese desgraciado que deje de actuar en política o lo vamos a matar. Palabras que están dentro del expediente que uno tiene. Entonces, Gervasio, en aquel entonces, fue por la jueza, bueno, estuvo 52 días en la penitenciaría y se le realizó un examen psiquiátrico a Gervasio. Y aquí hay un punto, por eso digo, bastante delicado en este asunto, pero una de las conclusiones del examen psiquiátrico señala que es impulsivo Gervasio, lo que le podía afectar en su vida sexual. Esos son conceptos que están vertidos ahí y que, bueno, van a ir marcando su caída, porque el 30 de octubre de 1990 tenía que ir a declarar. Sin embargo, no llegó a esa audiencia porque fue encontrado muerto. 4 meses pasaron desde la cuarta acusación, esta por la cual estaban pidiendo 20 años de cárcel, 30 millones de indemnización, y le costó más de 50 días en la penitenciaría en un proceso investigativo que sin duda marcó, los titulares de la prensa así lo señalan, los diarios de la época, marcó definitivamente lo que podría haber sido una lápida desde el punto de vista artístico para la carrera de Gervasio. ¿Qué pasó? ¿De qué manera llegamos 4 meses después a ese aciago día en que encuentran su cuerpo colgando de una viga en Talagante y que marca la muerte de Gervasio? Quizá nunca vamos a conocer exactamente qué sucedió en las últimas horas de la vida de Gervasio, porque hay dos grandes versiones. Una que sostiene que fue un suicidio, que es la historia oficial, y la otra versión que sostiene que fue un asesinato. Nosotros vamos a poner todos los detalles en la mesa y, como siempre, la última respuesta la tienen ustedes en casa. Gervasio es el protagonista de esta noche de viernes. Hemos llegado, después de conocer parte de su historia, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus amores, de las acusaciones, de los 6 hijos, a este día. Lo encuentran muerto. Las especulaciones sobre su muerte, lo que han dicho las investigaciones posteriores, por qué se podría reabrir nuevamente el caso, al regreso de la pausa en Mentiras Verdaderas. Dolorosa. Sí, dolorosas, de esas que sin duda nos dejan una reflexión. ¿Hasta dónde van los tentáculos, eventualmente, los tentáculos del poder? ¿De qué manera actúan civilinamente muchas veces los intereses particulares? ¿O será que no fuimos capaces de ver la otra cara del artista? Esa cara que a veces no nos resulta tan grata, de este artista o de otros, y que nos lleva siempre a la discusión de separar la obra de la persona.
Mira, presentémosles a nuestros amigos las dos versiones que existen. La primera versión, que es la oficial. Siempre sobre estas reflexiones que uno tiene que hacer, a veces la justicia humana no llega, Eduardo, o cuesta que llegue. Exactamente. Y solo queda en este caso muchas veces la justicia divina para la primera versión, porque si todo esto es así, Gervasio se habría suicidado oficialmente y todo habría comenzado sus últimas horas el 27 de octubre de 1990, cuando Gervasio salió por última vez de su hogar. En Maipú. Así es. Se dirigió a una bomba de benzina, constatado, cambió un cheque. Después se dirigió a un restaurante que se llama La Montina. Yo estuve ahí. Y después se dirigió a la Plaza El Monte a comprar cigarrillos y de ahí se le perdió la pista. La versión del suicidio dice que se dirigió hacia la parcela 22 del Camino Santa Adriana en Talagante. Estacionó su auto, comenzó a mirar fotos de su familia y después se suicidó en el predio de la familia Cordero que estamos viendo en pantalla. Si todo esto es así, lo hizo porque estaba, primero, muy presionado por la cuarta acusación. 20 años de cárcel, 30 millones de pesos. Habría estado en ese sentido abatido, con depresión. En su auto se encontró la chequera, se encontró también tarjetas de créditos, otros papeles escritos con un futuro incierto, según se cuenta. Y bueno, si esta versión es la correcta, entró a este lugar que estamos viendo y se colgó de una viga para nunca más ver la luz. Esa es la versión oficial, la que hemos conocido durante todo el tiempo y fue la que se dio a conocer en aquel entonces. Detalle importante, fue encontrado muerto e inmediatamente a las horas siguientes, los diarios más importantes de Chile, sin haber hecho una investigación adecuada y exhaustiva, titularon categóricamente: Gervasio se suicidó, Gervasio se mató, como lo vemos en algunos de estos documentos de la época. Por lo tanto, bueno, todo este es el marco que ha quedado durante 28 años la historia oficial. Pero recordemos siempre, Eduardo, en estos casos, detrás de la historia oficial está la historia oculta. Exactamente. La versión oculta. Y para ser sabios, uno tiene que mirar las dos versiones. ¿Te parece conocer la otra? Me parece muy bien, por supuesto. Pero claro, cuando uno ve como la cobertura de prensa de aquel momento, evidentemente, y esto es algo que los especialistas en estas materias lo hacen muy bien, plantear un escenario. Era como lógico pensar en aquel minuto que Gervasio termina suicidándose agobiado por las acusaciones, agobiado por la culpa, por los 20 años de cárcel, por los 30 millones de pesos que exigían en aquel momento, que significaba evidentemente la ruina para él y su familia. Entonces uno dice, claro, ante esas circunstancias no aguantó más y se suicida. Algunos pocos dijeron en su momento, oye, pero ¿cómo si Gervasio es un hombre que, y por eso era tan relevante la historia que contamos, un hombre que le ganó a la adversidad, un hombre que ya había sorteado 3 acusaciones antes, no se va a dejar morir por algo de esta naturaleza? Pero el escenario era evidente, no aguantó más la presión, se suicidó, pobrecito Gervasio. Sin embargo, después empezaron a abrirse otras ventanas y entrar un aire fresco que decía que Gervasio no se había suicidado, y es lo que hasta el día de hoy parte de su familia, no toda,
parte de su familia sigue luchando insistentemente en tribunales. Eduardo, pero no hay crimen perfecto. Y también su hermana Blanca nunca creyó en la tesis del suicidio. Y es por eso que nosotros, a partir de lo que hemos recopilado, nuestro archivo, que lo tenemos sobre Gervasio, sobre la base de muchas declaraciones, evidentemente, investigadores, periodistas que hemos mencionado, un perito bastante importante que se llama Brieva. Jaime Brieva también, vamos a poner en la mesa los antecedentes que tenemos sobre esta segunda versión. Lo primero que uno tiene que decir que aparentemente Gervasio no andaba con depresión. Lo primero, porque se cuenta que se le vio y andaba bastante bien. Muy por el contrario. A un jardinero le habría pedido un arma para defenderse de las personas que lo estaban siguiendo en la mesa. Pero depresión, no parece que tenía depresión Gervasio, ¿ya? El cuerpo de Gervasio presentaba una serie de características que no eran coherentes con un suicidio, que las vamos a ir viendo obviamente todos esos detalles, ¿ya? Entre aquellos detalles relevantes, mira, cuando una persona se suicida por regla general, bueno, se relaja el esfínter y bueno, muchas veces hace deposiciones, etcétera. Y Gervasio tenía toda su ropa limpia. Detalle importante, ¿ya? Otro detalle importante de todo esto, se cuenta que hay un testigo de un trabajador que fue al lugar y vio el auto de Gervasio en la noche, estacionado frente a la parcela a las 23:30 horas, y que no había nadie en el interior y nadie en el lugar. Es decir, el lugar estaba completamente vacío, pero estaba el auto. La pregunta que uno tiene que hacer, porque los detectives llegaron a las 8 de la mañana, 7:30, 8, y obviamente establecieron que la muerte de Gervasio había sido a las 2 a.m. Y bueno, según esta declaración de este testigo, después volvió a pasar a las 2:30 y tampoco había nadie. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿dónde estaba Gervasio si el auto estaba ahí, pero no se encontraba nadie en el lugar ni adentro del auto? Antecedente, porque muchas veces estos casos, si bien es cierto ahora se está haciendo se va a revelar parte de lo que vamos a decir nosotros hoy día de la segunda autopsia de Gervasio, que comenzó el año 2015, cuando se hace la exhumación. Hoy día van a salir los resultados. Nosotros vamos a decir algunos detalles para dejar todo que camine por esta justicia que a veces no es tan justa, pero ojalá que la justicia ahora haga algo. Sin embargo, ¿dónde estuvo en aquel tiempo donde este testigo no vio nada? Esto es para, digamos, muchas veces la justicia dictamina por presunciones. Esto es causa para presumir que algo raro hay detrás de todo esto. Sigamos adelante, Eduardo. Hay otro testigo del caso que a las 5 de la mañana vieron el auto de Gervasio abierto y con las luces encendidas, pero no había nadie en el lugar. Y después, a las 6 de la mañana, el auto estaba cerrado y con las luces apagadas. Y si Gervasio se murió a las 2 de la mañana, ¿quién apagó el auto? ¿Quién apagó las luces del auto y después cerró el auto? Otro elemento que uno lo tiene que poner ahí. Blanca, la hermana de Gervasio, recibió, por cierto, amenazas, según sus mismas declaraciones, para que no siguiera investigando este caso. Otro elemento ahí en la mesa. También, siendo que si uno piensa que se va a suicidar, que está deprimido, conociendo que Gervasio era un fumador empedernido, no se encontró ningún cigarro.
raro, elemento extraño para todo lo que fue Gervasio, sobre todo si uno está pensando en los últimos momentos de la vida. Se fumará un cigarrito antes de suicidarse, obviamente, pero son antecedentes que ponen en entredicho la versión del suicidio. Lo del suicidio hoy en día está ampliamente cuestionado por muchos aspectos. Por eso el caso se ha vuelto a abrir en más de una oportunidad. Y es por eso que estamos recordando este caso, no solamente porque el 28 de octubre fue un aniversario más de la muerte, 28 años, sino que también por nuevas diligencias que van a probablemente de alguna manera sacudir la investigación que se ha llevado hasta ahora y que deberían empezar a conocerse ya a partir de la próxima semana. De hecho, su mujer, Mónica, en el programa Más Vale Tarde, también habló de que ella creyó en el suicidio, pero posteriormente empezó a temer que fuera una información falsa, que fuera una manipulación. Hay antecedentes suficientes para poder decir que el caso y la muerte de Gervasio no es un tema concluido. Fíjense bien, su cuerpo tenía golpes en la espalda, por cierto, según los peritos, y también un golpe aquí en la frente bastante fuerte. A partir de esto, se puede decir que hubo terceras personas involucradas. Eso lo sostiene, por cierto, Jaime Brieva, perito criminalístico, que ha sido, bueno, clave en todo este proceso también. Ojo con eso, porque también se cuenta, o al menos se constata, que el cuerpo de Gervasio tenía arena o tierra en los genitales. Por lo tanto, se deduce que Gervasio en un momento dado estuvo completamente desnudo y que después fue vestido. Detalles, por eso no hay crimen perfecto, Eduardo. Gervasio tenía abrochado su camisa, digamos, mal abrochada la camisa, un botón encima del otro. Es como que si le pusieron la camisa. Lo abrigó, claro, se la cerró un tercero o lo hizo muy rápido. Por cierto, detalles importantes. Mira, y claves para los procesos judiciales y la manipulación de la justicia. Todo lo que fue el parte policial de la época, ojo, habría estado alterado debido a que, bueno, se manipuló. Pero ¿por qué es importante el parte? Porque influye directamente en todo lo que es el sumario. El sumario se hace a partir de un parte policial que está alterado. Tú mencionaste a Jaime Brieva, y lo hemos mencionado más de una oportunidad. Jaime Brieva es un perito externo que fue contratado por la familia, pese a que después terminaron medios peleados, pero fue contratado por la familia y él dice, 100% a Gervasio lo mataron. Escuchemos lo que fue su declaración. 100% lo digo de que Gervasio fue asesinado, hubo intervención de terceras personas. Imposible que haya atentado contra su vida. El sitio del suceso presenta muchas características que no corresponden a lo que se encontró en el cuerpo. Se hablaba dentro del informe que él subió un muro ya para poder tirarse al vacío, después colocar la soga en su cuello, ya, pero era imposible por la distancia. En segundo lugar, la altura. A la vez, estaba completamente oscuro. Características en el cuerpo que fue golpeado, dos marcas en el cuello, ascendente y horizontal, que nos indica que primero pudo ser estrangulado y posteriormente colgado. Toda persona cuando muere se produce micción, defecación porque se dilata el esfínter. Y en la posición que está una persona ahorcada, de por sí la fuerza de gravedad atrae todo hacia abajo, tendría que haber producido eso y él está completamente limpio. Hay aspectos técnicos, de acuerdo al peritaje que hizo Jaime Brieva posteriormente, que señala, y él lo dice con la expertise que tiene, 100%, a Gervasio lo mataron. A Gervasio, según esta versión, evidentemente lo mataron. Ahora, los croquis de la época entre carabineros y la policía de investigaciones tampoco coinciden.
Otro elemento también relevante, como lo mencionaba, la distancia y la altura tampoco coinciden. Había una pandereta, una muralla para subirse y, digamos, no habría alcanzado. Otro detalle, el lugar estaba completamente oscuro y el auto estaba estacionado de manera paralela con tal de que las luces no podían iluminar. Claro. Por lo tanto, si lo hizo a ciegas prácticamente en el suicidio. Según el expediente, el lugar cuando llegó la policía de investigaciones y carabineros fue limpiado también. Es decir, se modificó el lugar del crimen. Y por cierto, detalles claves que uno tiene que decir, ¿ya? Por eso hemos traído esta cuerda, porque según se cuenta el perito policial, la cuerda estaba amarrada, sí, veámoslo acá, pero encima del cuello de la camisa. Entonces uno dice, bueno, ¿quién se va a amarrar? Si cuando uno se amarra, esto es bien extraño. Claro. Generalmente lo hace ahí, ¿ya? Porque pero estaba como que una parte estaba en un lado y la otra apretando el cuello de la camisa, ¿ya? Detalle relevante. Otro detalle relevante, Eduardo, y aquí están lo que tiene que ver con los antecedentes que van a ser revelados pronto, en los próximos días. Mira, cuando una persona, según los expertos forenses, por regla general, se suicida, sucede que se le rompen al menos dos huesos claves: la cervical y al mismo tiempo el hueso hioides, que es un hueso que está aquí debajo del paladar. Gervasio solamente presentaba la rotura de este hueso que está acá, el hioides, y no de la cervical. Y también el cuerpo de Gervasio tenía dos marcas, una marca hacia arriba, por eso la decimos, hacia arriba, pero otra de manera así paralela. Por lo tanto, se deduce a partir de estos antecedentes que es posible que a Gervasio lo hayan tomado detenido, evidentemente, o secuestrado, lo llevaron a algún lugar desconocido, lo desnudaron, después lo estrangularon y le rompieron el hueso hioides. Después lo vistieron mal vestido porque se equivocaron en abrochar la camisa. Y posteriormente fueron al lugar y lo colgaron. Es decir, el cuerpo no recibió el impacto gravitatorio de haber caído hacia abajo. Es decir, solamente lo subieron a esta viga. Y la muralla donde pudo haberse colgado estaba muy lejos también, dicen los expedientes. Entonces, cuando uno ve estos elementos, uno entra en otro escenario, Eduardo, en el escenario directamente del asesinato de Gervasio. Estamos conociendo esta fase desconocida de la muerte de Gervasio. Está el relato del perito que señala que definitivamente, según su investigación, a Gervasio lo mataron. ¿Será la muerte de Gervasio, Dr. File, un asesinato entonces por motivos políticos o motivos personales? La pregunta del por qué es de las más complejas que existen. Pero uno tiene que decir al menos que antecedentes hay para poder señalar y afirmar que habrían habido y existido motivos políticos, debido a que Gervasio no apoyó al régimen de Pinochet, pero también es posible que hayan habido motivos de venganza personal contra Gervasio debido a estos
situaciones de abuso que habría cometido Gervasio, ¿ya? No lo vamos a saber porque el porqué es tremendamente difícil, pero están esos elementos, ¿ya? Como Gervasio conocía, ojo, a muchas personas vinculadas al régimen y que después que gana el no, es posible también que lo hayan silenciado para no denunciar Gervasio a aquellas personas del régimen, del arte. Se dice que muchos artistas también le dieron la espalda, artistas vinculados al régimen. Y claro, si los conocía, es posible que Gervasio hubiese comenzado quizás a decir, mira, este de derecha extrema hace esto. Lo silenciaron aparentemente, pero se habría ganado también esta fama de abusador, de una persona que abusó de algunas mujeres que no lo debió hacer. Por lo tanto, la tesis del por qué, mira, fluye entre el móvil político, pero también el móvil de venganza directa y personal contra Gervasio por las acciones que había hecho. Ahora bien, hay una declaración que uno lo tiene que mencionar de un distinguido colega periodista que se llama Carlos López, que logró entrevistar a un camionero que se guardó la identidad para poder salvarse, Eduardo, pero que dijo lo siguiente en el momento de ese 28 de octubre de 1990. Dice este camionero que vio lo que ocurrió con Gervasio y tomo textualmente sus declaraciones. Veníamos de Santiago y lo vimos todo. Pasamos por ahí justamente cuando no debíamos haber pasado. Había un auto ocupando la calzada. Los iba a adelantar y justo pasa otro auto que nos obligó a detenernos. Ahí vimos dentro de un maletero un cuerpo. Lo tratan de tomar y a uno se le cae. Nosotros vimos todo eso. Ese cuerpo en el maletero, en Talagante, que lo estaban sacando de un auto, era el cuerpo de Gervasio ya muerto, que lo llevaron a ese lugar según las declaraciones de este camionero, que hay que guardarle evidentemente la identidad para que no le pase nada, ¿ya? Ahora, estos son los antecedentes, parte de los antecedentes claves que uno tiene que ir mencionando. Ahora, hay otro testigo clave, Eduardo, testigos que son fundamentales y que dicen que 3 autos llegaron al lugar, 3 con el de Gervasio, que lo habían metido a la casa abandonada y lo colgaron. Después salieron y se fueron. Otro antecedente que hay que ponerlo en la mesa porque es una causa que, ojo, a pesar de todo esto, fue sobreseída el 20 de julio del año 1998. Es decir, al cabo de un tiempo no se supo nada más. También es bueno recordar lo que fue una declaración de Óscar Andrade, también un distinguido cantante de nuestro país, que dijo claramente, y aquí la tenemos también en nuestro archivo: Gervasio fue víctima de la dictadura, colegas y una concertación para abandonarlo y traicionarlo. Menciona a los colegas. Él amplía el espectro, porque no solamente habla de un asesinato por motivos políticos, que de alguna manera lo convirtieron en enemigo de la dictadura, sino que también él menciona a los colegas. Una parte del ambiente artístico concertado para silenciar a Gervasio. ¿Por qué? ¿Sabía algo?
¿Conocía a personas? ¿Sabía secretos de algunas personas del ambiente artístico? Es posible que sí. Por eso mismo, Gervasio, como estaba vinculado tanto al régimen como a los sectores semiclandestinos de aquel entonces del no, es posible que sabía mucho más. Ahora también, otro detalle pero muy relevante. Los golpes que se encontraron en el cuerpo de Gervasio, lo habría recibido primero, o sea, tiene, ojo, un golpe grande en la cara, que es consistente con una persona que sabe defenderse. Si se va a defender, Gervasio no era tan fácil de controlar. Lo golpearon muy fuerte en esta zona. Sin embargo, no apareció en la primera autopsia ningún rasgo de esto. No apareció, simplemente borrado de la autopsia. Sin embargo, en la segunda autopsia, el perito Brieve señala que ocurrió. Y también el golpe en la espalda, los golpes que tiene en la espalda, lo habría recibido sin ropa, desnudo. Los peritos de la primera versión, o sea, la primera versión dice no, que en los estertores de la muerte se habría golpeado contra la muralla, pero no es consistente eso tampoco, Eduardo. Por lo tanto, Gervasio se defendió. Fue golpeado y después estrangulado, según esto que estamos viendo acá. Y a partir, ojo, de la exhumación y segunda autopsia que se le está realizando. La clave de las investigaciones y pericias que se van a revelar ahora es observar cuándo se quebró el hueso hioides, porque ese hueso con ese estrangulamiento significó la muerte y no el hueso de la cervical, porque no lo tenía quebrado. Entonces, si todo esto es así, vamos a saber pronto cuándo y en qué momento y a qué hora, gracias a los avances de la autopsia. Hoy día las autopsias nos están contando esa historia que no se sabe públicamente, Eduardo. ¿Muere Gervasio porque sabía demasiado? ¿Muere Gervasio porque, como dice César Parra en el libro, tuvo acceso a esta, comillas, farándula pinochetista? Así la señala él en su libro, que iba a este club llamado Romeo donde él participaba. ¿Sabía él, como dijo en su momento Jaime Brieva, de los informantes? Por lo tanto, tenía conocimientos que era mejor silenciar. ¿Qué pasa con el espíritu de Gervasio? ¿Está aún rondando por ahí, como han señalado algunos? ¿Qué se va a conocer en los próximos días y que es tan relevante para este caso? Es parte de lo que veremos al regreso de la pausa esta noche de viernes junto al Dr. File en Mentiras Verdaderas. Hay muchas interrogantes que evidentemente van quedando ahí en la mente de todos ustedes, nuestros televidentes que han estado siguiendo asiduamente esta historia. Hay quienes han investigado, entre ellos César Parra, de quien tenemos este libro, que me estaba mostrando Dr. Fire acá en comerciales, relato importante de lo que él investigó. Pero antes de este relato importante, escuchémoslos a él, porque dedicó gran parte de años de investigación a este caso. Escuchemos qué dice César Parra respecto de las preguntas más profundas sobre la muerte de Gervasio. Para reconstituir un poco el asesinato de Gervasio tenés que situarte en el tema del Romeo. El Romeo era este local que había fundado Chicho Irane con Miguelo, que era frecuentado. De hecho, Peter Rock era un habitué, actuaba con cierta regularidad en el lugar y era frecuentado por gente de la CNI. Y en este ambiente, obviamente que se establecían amistades entre la CNI y artistas de la que podríamos llamar farándula pinochetista. Ahí están los otros elementos que hay que poner en la mesa, porque quizá la justicia nunca llegue, pero la justicia divina es otra cosa, sobre todo para el destino de las almas. Tenemos otra declaración importante para este momento del perito Jaime Brieva, que vale la pena escucharlo porque habla sobre estos elementos más profundos que quizás pueden explicar la muerte de Gervasio.
Gervasio era detractor de la dictadura de Pinochet. Totalmente. Totalmente, estoy de acuerdo en ese sentido, pienso que sí. ¿Y por eso fue asesinado? No, por los conocimientos que tenía de la gente que eran del lado del sí, que participaban como informantes dentro de diferentes estados. ¿Qué información manejaba Gervasio, según lo que ha podido investigar? Es que la información solamente se la llevó él, pero tenía nombres de personas que estaban dentro de cierto ambiente, periodistas, televisión, cantantes, etcétera, etcétera, que eran informantes. Y esos conocimientos en esa época eran muy importantes. Jaime Brieva, el perito independiente cuyos resultados de sus investigaciones han permitido abrir el caso. Ojo, no es menor lo que él ha hecho. Insisto, más allá de que estén peleados con la familia, que en algún minuto lo contrató, por lo menos con su hermana Blanca, a quien tuve la oportunidad de entrevistar en alguna oportunidad. Hay muchas personas que señalan este concepto. A través de redes sociales uno lo puede ver. ¿Es la de Gervasio hoy un alma en pena, un alma errante, doctor Fay? Lo dijimos al principio del programa. Hay personas que señalan que lo han visto. Pero también existe una declaración de la hermana, de Blanca Viera, que habla de lo que sucedió días después de la muerte de Gervasio. Escuchémoslos, queridos amigos. Yo me estaba preparando para ir al Instituto Médico Legal a retirar su cuerpo y desde la esquina del dormitorio donde yo estaba, escucho la voz de él que me dice Blanquita, celo, y se desaparece. Tú comprenderás que escucho la voz de él, salgo desesperada y la señora donde yo vivía sale a su vez por la puerta y nos encontramos en el medio. Me dijo, acá va a estar su hermano. Sí, lo sé. Me dijo, vino a despedirse y a darme las gracias por haberla cuidado. Y venía rodeado de pollitos. Así, tal cual. O sea, las dos lo sentimos de forma diferente. Venía rodeado de pollitos. Esto tiene dos explicaciones dentro de este ámbito paranormal. Uno, que estas presencias fantasmales o espectrales sean proyecciones de las mismas personas vinculadas sentimentalmente a Gervasio. Claro. Es proyección de uno muchas veces esto. Pero el otro elemento, que es propiamente tal, el elemento metafísico, que es posible que haya quedado como un alma en pena, un alma con algo inconcluso en el mundo intermedio, que es el mundo que existe entre nuestro plano físico y el primer estrato metafísico. Después viene el tercero y para arriba 8 estratos más. Pero el mundo intermedio es el mundo de los espectros, de las fantasmas, que muchas veces no se dan cuenta que han muerto, pero que quedan ahí. Y eso es parte de los misterios de este caso. A veces, para algunos videntes y psíquicos más profundos, evidentemente todo esto o estas manifestaciones podría significar que no está todo dicho en la muerte de Gervasio, Eduardo. Son cosas que hay que poner en la mesa para entrar en los aspectos complejos. Finalmente. Claro, en la cuña de Blanca veíamos que también estaba Peter Rock, de quien hemos hablado también en esta oportunidad, amigo de Gervasio en su minuto, y que también tuvo este encuentro paranormal donde Gervasio le señalaba que tarde o temprano se iba a saber la verdad y que todo se conocería, que finalmente todo encontraría su rumbo. Han pasado muchos años. Pero bueno, es lo que estamos tratando nosotros también de contarlos a ustedes esta noche junto a Dr. File. Dr. File, finalmente, ¿podemos decir entonces que a Gervasio finalmente lo mataron? Eduardo, bajo esta versión, sí. Bajo la primera versión, no. Las personas tienen la última respuesta siempre en casa y nosotros les ponemos todos los antecedentes en la mesa.
pero sí es bueno al menos señalar algo sobre los presuntos culpables de la muerte bajo esta segunda versión. Y tomando este libro de César Parra, me permito leer una cosa y que quede claro sobre los culpables. Los culpables del asesinato de Gervasio, según el libro que lo pueden encontrar en librerías, ¿Quién más que tú? El caso de Gervasio, son 5 ex efectivos de Carabineros de Chile que actuaron en total impunidad, apoyados por una red de efectivos vinculados a la CNI, Central Nacional de Inteligencia, y a la antigua Policía de Investigaciones de Chile en dictadura, los cuales diferencio absolutamente de la PDI y Carabineros contemporáneos, y así debe entenderse cuando los menciono en este libro. Eduardo, durante los próximos días quizá la historia cambie. Quizá la autopsia revele el momento exacto y quizá cosas que no sabemos de la muerte a partir de esta investigación del hueso hioides. Lo cierto también es que uno tiene que hablar del padecimiento, no solamente de la familia de Gervasio, sino que también del alma nacional. Esto no es un problema personal, por algo lo estamos conversando acá, no es algo que no ha resonado, sino que también es un emblema de lo que hacen, si esta versión es la correcta, la segunda versión del asesinato, lo que hacen las dictaduras para silenciar cualquier, crítica, para recordar también lo que han hecho estos regímenes fascistas contra artistas, para recordar también la vulnerabilidad de la intelectualidad. Y entre las cosas relevantes también, el apagón cultural que significa asesinar a estas personas. Apagón cultural que lo venimos padeciendo hasta el día de hoy, pero que comenzó en el régimen del general Augusto Pinochet, y que en realidad todo esto es emblema, es un símbolo, es un caso sumamente emblemático. Consideraciones también que hay que tener en cuenta, Eduardo, y amigos en casa. La deuda que tiene la justicia chilena, en muchos casos, no solamente en este, sino que la justicia de cómo es posible que fue sobreseído el caso en 1998 y que la gente ha vivido en la candidez. La persona conversando con muchas personas me dicen, no sabemos qué pasó con Gervasio, personas de cualquier parte. No sabemos qué ocurrió, ahora sale esta versión de que se suicidó, pero en realidad, que lo habían matado, pero que se había suicidado. Entonces, esto tiene que ver también con el control de las conciencias y sobre todo con el destino de las almas. El alma de Gervasio quizá no descanse mucho hasta que no se logre hacer algo de justicia sobre este trágico acontecimiento. Pero como siempre decimos, Eduardo, nosotros ponemos las cosas en la mesa, ponemos los antecedentes, hemos hecho una síntesis en el archivo, pero la última respuesta la tienen ustedes en casa sobre este delicado, trágico y emblemático caso criminal. Bueno, Blanca Viera, la hermana de Gervasio, que ha sido muy
pertinaz en mantener este caso viva, que fue la que solicitó los peritajes, que ha sido la que estaba un poco ahí dando la batalla junto a Leandro, el hijo que nació del segundo matrimonio de Gervasio. Me dijo en una oportunidad que ellos sabían quiénes habían matado a Gervasio. No lo podían demostrar, pero ellos sabían, conocían los nombres, que han estado con ellos, que nunca se los han dicho. Que el interés que tienen ellos hoy en día no es solamente reabrir el caso y que se demuestre que Gervasio fue asesinado, porque eso significaría saber la verdad, pero por la ventana de tiempo estaría prescrito. Sin embargo, me decía, si logramos demostrar que Gervasio, antes de ser asesinado, fue secuestrado, cambia el escenario jurídico. Y ahí sí podría haber sanciones para los responsables. Ahí sí podría haber sanciones para los responsables, si es que se logra determinar, y por eso lo que han luchado ellos todo este tiempo, si es que logran determinar fehacientemente ante la justicia que Gervasio no solamente fue asesinado, sino que antes estuvo secuestrado. Detalle muy relevante, porque podría entrar este caso dentro de un caso de violación a derechos humanos. Son imprescriptibles si esto es así. Algo que esperemos, Eduardo, durante los próximos días que vienen, tener nuevas noticias en este asunto. Estimado amigo, para aquellos que quieran novedades sobre la academia. Por cierto, amigos, de todas partes del mundo pueden ingresar a la academia virtual online en www.academia.university y en docfiles.cl, donde cultivamos la virtud, la sabiduría y la búsqueda de la verdad. Algo muy importante para hoy día y para los tiempos que se vienen. Esperamos que sigan disfrutando de este fin de semana largo. Tengan mucho cuidado si es que van a volver a sus hogares, por favor. Cuídese, protéjase. Y nosotros nos estaríamos viendo el lunes. Recuerde, como decimos siempre, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca.